Continuamos con nuestra segunda conferencia, Capacidad Adaptativa de Organizaciones y Líderes, Necesidad para el Crecimiento y Sostenibilidad de la Empresa, en la que nos acompañará desde Chile como conferencista Juan Carlos Eichholz, profesor titular y director de la Escuela de Negocios de la Universidad Adolfo Ibáñez, fundador del Centro de Liderazgo Adaptativo, abogado de la Universidad Católica de Chile y máster en Políticas Públicas y en Liderazgo de la Universidad de Harvard. Es fundador y socio principal de CLA. También es autor del diario Qué gusto ver esta sala llena de gente con energía después del almuerzo. Entonces aquí tenemos el primer desafío, mantenernos conectados a esta hora que nunca es fácil. Y voy a estar hablando, como bien se puso acá en la introducción, de este concepto de capacidad adaptativa. Pero quiero que lo vayan siguiendo desde el rol que ustedes tienen de gestión humana en las organizaciones en las que están. Este es un concepto, indudablemente, hay toda una elaboración teórica en torno a esto, pero no es simplemente teoría. Aquí hay mucha cosa que es práctica. Y me gustaría que pensaran en la capacidad adaptativa como algo que podría ser fundamental dentro de los objetivos que ustedes están buscando en gestión humana en las organizaciones en las que están. Desde ahí, ¿cómo podría yo transformar la capacidad adaptativa en algo que es fundamental a ser buscado desde gestión humana dentro de las organizaciones? Bien, voy a poner esto en tres grandes ideas. Una, voy a ser breve en esto, vivimos en una época de cambios acelerados. Nada nuevo, pero quiero enfatizar lo importante que esto es. Porque de ahí es que la capacidad adaptativa tiene sentido, de otra manera no estaríamos hablando de capacidad adaptativa, y cada vez hablamos más de esto de hecho. Segundo, me voy a meter directamente en capacidad adaptativa, el desafío de aumentar la capacidad adaptativa, y finalmente, brevemente al final voy a estar conectando esto con la idea de liderazgo, pero no la idea de liderazgo tradicional que tenemos, sino pensar el liderazgo desde otra lógica, muy asociada al cambio y por supuesto a la capacidad adaptativa. Bien, entonces sigan esto de nuevo desde el rol que ustedes tienen, pensando en cómo desde ahí pueden transformar la capacidad adaptativa en un objetivo fundamental a perseguir. Vivimos en una época de cambios acelerados. Fíjense esta panorámica, de más o menos 650 años. Aquí lo que voy a mostrar son los cambios tecnológicos importantes que han tenido lugar en todo este periodo y que por supuesto, como buenos cambios tecnológicos, van generando también cambios sociales. La imprenta de Gutenberg, ¿se acuerdan, no? ¿Les suena esto por ahí? Siglo XV, este fue como Internet de la época. Por supuesto que sí. Solo que, a diferencia de Internet, que básicamente impacta a 8.000 millones de personas en el mundo, la imprenta impactó a una ínfima cantidad de la población, solamente aquellos que sabían leer. Menos del 0,01% de la población en ese tiempo. Telescopio, bueno, la época de los descubrimientos, por supuesto, pero tecnológicamente hablando, lo que sigue es el telescopio a comienzos del siglo XVII que, entre otras cosas, permitió corroborar las teorías copernicanas y darnos cuenta de que, desgraciadamente, la Tierra no era el centro del universo, ni los seres humanos probablemente lo más importante que existe en el universo. Cuesta creerlo. Lo que algunos llaman la primera revolución industrial, máquina a vapor, telégrafo, hacia la segunda mitad del siglo XVIII, que sigue con esto que llamamos segunda revolución industrial un siglo posterior.
donde aparece el automóvil, que ya no es el motor de combustión externa que había antes para la máquina de vapor, sino que el motor de combustión interna, que es más pequeño. Del telégrafo pasamos al teléfono y aparece, y se gran adelanto de la segunda revolución industrial, la electricidad, la luz, la transmisión eléctrica. De ahí nos pasamos hacia finales del siglo pasado, donde aparece esta tercera revolución industrial, microprocesador, procesador de texto, RCS, Windows, Internet. Esta es la revolución del conocimiento, en cierto sentido. Está la cantidad de conocimiento que vamos acumulando, que el desafío se vuelve en cómo poder manejar ese conocimiento y ponerlo a disposición de las personas. Eso es lo que se empieza a lograr hacia finales del siglo pasado. Pero la historia no termina ahí. Estamos viviendo lo que algunos llaman la cuarta revolución industrial. Esta nomenclatura es del World Economic Forum, primera, segunda, tercera y cuarta revolución industrial. A mí no me gusta mucho. Creo que lo que estamos viviendo hoy día es otra gran revolución, que todo lo anterior era la revolución industrial que nos separó de la era agrícola, y lo que estamos viviendo hoy día es la revolución digital. O pongamos el nombre que queramos ponerle, los historiadores se encargarán 50 años más adelante de acuñar un nombre. Ahí es donde aparecen el DVD, los teléfonos inteligentes, comercio electrónico, internet de las cosas, redes sociales, impresión 3D, que hoy día ya es 4D, automóvil autónomo, blockchain, biología sintética, suma y sigue. Esto de biología sintética, para aquellos que no lo han escuchado, podría llevar a algunos a pensar que el ser humano no muere, nos podemos perpetuar. Igual que los automóviles, vamos cambiando las partes y seguimos viviendo. ¿Quién sabe? Y aquí, por supuesto, hay que agregar la inteligencia artificial. Aquí no estamos hablando de una tecnología, dos tecnologías, tres tecnologías, como ocurría antes. Estamos hablando de una suma de tecnologías que se combinan unas con otras para dar lugar a nuevas tecnologías y que se van desarrollando en cada vez más partes distintas del planeta. ¿Cuál es el resultado de esto? Lo que estamos viviendo. Una aceleración enorme del cambio. Una aceleración enorme del cambio. ¿Va a terminar esto? ¿Va a llegar algún momento en que esto se estabilice? Nadie lo sabe, pero no tenemos ninguna señal de que eso vaya a ser así. Por el contrario. Y esto de aceleración del cambio lo que crea es mayor complejidad. Vivimos en un mundo como nunca antes en la historia de la humanidad, extraordinariamente complejo. Y no es fácil moverse en esa complejidad. Ahora, desde luego, esto no queda solamente reducido, como ya lo estaba anticipando, a cambios tecnológicos. Esto incide en cómo nos conformamos como sociedades, como organizaciones. Entonces, cuando hablamos de cambios sociales, lo que estamos viendo, figurativamente hablando, es algo como esto, ¿no? Una ciudadanía, personas mucho más empoderadas, con muchas más altas expectativas. ¿Eso es una buena o mala noticia? Oh. Es buena noticia para la gente, mala noticia para los gobernantes. Buena noticia para los trabajadores, mala noticia para los gerentes. Pero en realidad debería ser una muy buena noticia. Lo que tenemos es personas mucho más activadas. Ahora, el desafío es cómo voy liderando a personas que tienen voz, que tienen ideas, que no siempre están de acuerdo con lo que el jefe dice, que no están de acuerdo ni entre ellas mismas. Pero ¿qué pasaría si yo logro que eso fluya bien? Esto, por supuesto, va de la mano de la generación Y. Y la Z, por supuesto, ¿no? Los millennials. Se ve bonito, ¿no? Tan lindo que son los millennials. Acariciables. Esta no es solamente una nueva generación. Esta es una generación que es hija de una nueva era, que es esta era digital a la que me estoy refiriendo. Y vienen con un chip distinto, con códigos diferentes. Y entonces al principio las organizaciones 10, 15 años atrás reclamaban en contra de estos jóvenes que son flojos, no quieren trabajar, piensan en sí mismos, son unos ególatras, quieren vacaciones permanentemente, no se comprometen con la empresa. Y hoy día es al revés. Como las empresas crean espacios para que los millennials se sientan bien trabajando dentro de la empresa, ¿o no? Y esta es muy buena. Le midieron el nivel de mercurio a ese pescado. Yo no puedo comer pescado, soy vegano. ¿El pan es sin gluten? Le preguntan a Jesús de Nazaret en la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? Y Jesús no encuentra nada mejor que decir, estoy pensando seriamente en mandarlos a la mierda. Bueno, esto está pasando también. Esto está pasando.
todo el esfuerzo que hago para multiplicar los peces y los panes para que ustedes puedan comer y ahora vienen pidiéndome todos estos otros aditivos. Esto es lo que pasa realmente. Pasa con los clientes, pasa dentro de la organización, este cliente interno, pasa con nuestros hijos. De nuevo, vuelvo al concepto, vivimos en un mundo cada vez más complejo. Y no sacamos nada con meter la cabeza dentro de la tierra como el avestruz y hacer como que esto no está ocurriendo porque está ocurriendo. Entonces, cuando lo miramos desde el punto de vista de la organización, al final esto se transforma en una agenda de cambios que tienen que impulsarse, que no tienen nada que ver con el negocio, que es lo que normalmente la organización hacía. Bueno, ¿cuál es mi negocio y cómo me dedico a producir esos bienes y servicios? Ahora tengo que preocuparme de otras cosas. Primero porque tengo clientes con altas expectativas. Entonces no es simplemente lo que yo quiero venderle, es cómo lo quiere el cliente, cuándo lo quiere, dónde lo quiere. Nuevas formas de trabajar, todo lo que hablaba de los millennials, luego cómo se ha reinventado la forma de trabajar dentro de las organizaciones. Y que no solamente tener layouts distintos, oficinas abiertas, es mucho más profundo que eso, culturalmente hablando. Digitalización y nuevas tecnologías, con todo lo que eso nos desafía. Detrás de esto está lo que llamamos transformación digital, que no es solamente la incorporación de tecnologías. Diversidad e inclusión, tema que no estaba en la agenda hace 15 años. En muchas organizaciones ni siquiera hace 10 o 5 años. Hoy día es un tremendo tema. Nuevas generaciones, como le ponía antes. ¿Cómo me hago cargo de esos nuevos códigos, de esos nuevos paradigmas con que llegan los jóvenes a trabajar? Si es que llegan a trabajar. A las grandes organizaciones me refiero, no que no trabajen. Cuidado del planeta, tremendo tema. Tremendo tema. Lo sabemos y tratamos de evadirlo, creo yo, más de la cuenta. Distribución de valor. Yo no soy solamente, no tengo que mirar solamente la última línea, soy parte de un sistema más grande al que me debo también. Y por tanto, ¿cómo pienso en los beneficios que lo que yo hago lo representa a ese sistema mayor, a esa comunidad? Y finalmente la transparencia. Le pedimos mucha transparencia al Estado, a los gobiernos. Esa misma transparencia se nos pide a las empresas. Y esto es cada vez más. Algunas empresas en Europa tienen también el coeficiente de Gini de ellas mismas, es decir, la diferencia que hay entre aquellos que ganan más y los que ganan menos, que es algo que conocemos a nivel de políticas públicas, hoy día también está entrando como medida de transparencia dentro de las propias organizaciones. Toda esta es una agenda, como digo, paralela al negocio, que hace 20 años no existía, y hoy día es una parte esencial del ser organización. Entonces, con eso me muevo a este concepto del desafío que representa el aumentar la capacidad adaptativa dentro de un mundo de cambios acelerados. La capacidad adaptativa se transforma en este mundo de cambios acelerados en la principal ventaja competitiva de una organización. Yo puedo ser mejor que la organización del lado y más competitivo que la organización del lado en la medida que pueda ir avanzando más rápidamente, que me vaya haciendo cargo de todo eso que va sucediendo. Entonces, fíjense, y por eso vuelvo al concepto que estaba poniendo inicialmente. Normalmente, todo el tema de organizaciones, de personas, ha estado en los departamentos de gestión humana. Como algo, voy a retrotraer 20 años atrás, secundario. Donde normalmente los gerentes de gestión humana ni siquiera eran parte de los comités ejecutivos o de los comités directivos. Hoy día, desde luego, lo son. Ahora, si yo digo que la principal ventaja competitiva de una empresa es su capacidad adaptativa, y esa capacidad adaptativa está relacionada con las personas, con lo que es la organización misma, lo que estoy diciendo es que los gerentes de gestión humana juegan un papel fundamental y estratégico dentro de la organización. De hecho, me atrevería a decir que los gerentes generales, los CEOs, deberían ser los principales gerentes de gestión humana de las organizaciones por la importancia que esto tiene. Pero como eso todavía no ocurre, los gerentes de gestión humana son claves en poder hacer que la organización asuma esta agenda de cambios que se representan en la capacidad adaptativa. Entonces, algunas ideas. Esto del cambio suena bien, ¿no? Es bonito. Y nos gusta cambiar, teóricamente. Porque cuando vamos a la práctica, algo ocurre. Algunos frenos aparecen. Entonces, estas figuras muestran un poquito lo que termina sucediendo, ¿no? Algunos miles de años atrás, 5.000 años para ser exacto, no gracias, no quiero esa rueda, estamos demasiado ocupados haciendo lo que hacemos.
Por tanto, me niego a algo que es un adelanto a todas luces. Porque no tengo tiempo, porque tengo una forma de hacer las cosas. Lo mismo un poquito más adelante, hace unos 120 años atrás, el Ford T, este señor orgulloso dueño del Ford T, pero le tiene miedo cómo manejarlo. Entonces no haya nada mejor que manejarlo del modo que manejaba el carruaje tirado por caballos. Bonita la imagen. O esto que está caracterizando desgraciadamente cada vez más el mundo en que vivimos. Tenemos una cierta forma de ver las cosas, una cosmovisión, paradigmas desde los cuales nos movemos. Y entonces, para mí que estoy de este lado, eso se ve como M, pero desde el otro lado se ve como W. ¿Cuánto me abro yo a ver la realidad desde un prisma distinto? Cuesta. Cuesta. Y esto no lo vemos solamente en países como los nuestros, esto lo estamos viendo dramáticamente en países desarrollados y en Estados Unidos, donde por primera vez en la historia el partido, en este caso republicano, decide echar a su líder en la Cámara de Representantes porque hizo algo que podía beneficiar a los demócratas. No está permitido. Y que me encanta. Lo que espero de ustedes es que sean autónomos, innovadores, con pensamiento crítico y que hagan exactamente lo que les digo. ¿Qué es lo que ocurre? Nos gusta el cambio teóricamente, pero nosotros no estamos diseñados para el cambio. Nosotros estamos diseñados para conservarnos, para permanecer. Eso significa que el cambio es de algún modo contra natura. Hay evolución, por cierto, pero la evolución tiene que ser impulsada con propósito y bien estratégicamente, porque lo natural es esto, seguir en piloto automático. La capacidad adaptativa, por lo tanto, es un músculo que tengo que desarrollar, no viene dado, ni a nivel personal, ni mucho menos a nivel organizacional. Entonces, miremos lo que ha pasado. Esta es la misma línea de tiempo que mostré antes, y aquí estoy poniendo un eje vertical donde está el ritmo de cambio, ¿no? Y entonces el ritmo de cambio no fue para nada pronunciado, casi inexistente durante siglos, y se empieza a acelerar con la revolución industrial y ahora exponencialmente con la revolución digital. ¿Qué pasa con la capacidad adaptativa? Esto. La capacidad adaptativa humana está estable, no está ahí desarrollándose más allá de lo que son los ritmos de cambio del desarrollo humano, y cuando se acelera ese ritmo de cambio, la capacidad adaptativa forzosamente empieza a aumentar, pero mucho más lentamente que los cambios tecnológicos y sociales. Por lo tanto, lo que tenemos es una brecha de capacidad adaptativa. Una brecha de capacidad adaptativa. Y lo que voy a mostrar acá es cómo esa brecha es mucho mayor en ciertas organizaciones y mucho más baja en otras organizaciones. Y esas otras organizaciones que han desarrollado su capacidad adaptativa tienen una ventaja competitiva enorme en este mundo de cambios acelerados. ¿Qué es la capacidad adaptativa así en simple? Esto necesariamente tenemos que asociarlo con el desafío de adaptarse y evolucionar. Desafío de adaptarse y evolucionar. ¿Cómo voy adaptándome, no es cierto? Capacidad adaptativa, y a partir de eso voy evolucionando. En simple, uno lo puede graficar a través de esto. Estoy en un estado A de cosas, un statu quo, una forma de ser y de hacer las cosas en la organización, y bueno, me doy cuenta que no puedo quedarme acá, que hay cosas que han cambiado en el entorno, y me pienso en un lugar distinto, en un B, una visión de organización, de empresa. Y me encantaría pensar, y así lo hacemos, que entre el A y el B hay una línea recta, donde hay una planificación estratégica, con roles, con plazos, personas a cargo, pero todos sabemos que no es así. Eso no sucede como si fuera una línea recta, sucede más bien así. Una línea sinuosa. Este es un equilibrio, B es otro equilibrio. ¿Qué es lo que hay entre dos equilibrios por definición? Desequilibrio. Desequilibrio. El cambio es desequilibrio. La capacidad adaptativa, por lo tanto, podríamos asociarla a vivir en desequilibrio. Más aún en el mundo actual, donde el B es cada vez menos claro. Yo sé que tengo que moverme desde donde estoy, porque las cosas están cambiando, pero no sé exactamente hacia dónde ir. Tengo que avanzar a la ciudad desconocida. Entonces, una manera de pensar la capacidad adaptativa es como esa capacidad para aprender a vivir en desequilibrio. ¿A alguien le gusta el desequilibrio aquí? Incertidumbre, inestabilidad, poco control de las cosas. No. No estamos diseñados para el desequilibrio, estamos diseñados para el equilibrio. Entonces lo que tenemos que desarrollar es precisamente ese músculo, aprender a vivir en desequilibrio. Miren este video, que nos va a mostrar un poquito también la evolución histórica,
que en mi mirada ha ido teniendo la organización y cómo desde esa evolución entendemos la capacidad adaptativa. Fue Charles Darwin quien hace más de 150 años dijo que no son las especies más fuertes las que sobreviven, ni aún las más inteligentes, sino las más proclives al cambio. Esto, sin embargo, no es solo aplicable a las especies, sino que también a las organizaciones. Y hoy más que nunca, si el fenómeno evolutivo en las especies se da de manera fortuita, a través de la mutación de la selección natural, en las organizaciones se trata de un fenómeno consciente e intencionado, que depende de las decisiones que toman los altos ejecutivos. Son esas decisiones, o la falta de ellas, las que harán que una organización sea más proclive o más resistente a los cambios, es decir, más o menos adaptativa, lo que en un mundo tan dinámico como el actual significa ser más o menos competitivo. En otras palabras, la capacidad adaptativa es hoy la principal fuente de ventaja competitiva para las empresas. Para entender esto de la capacidad adaptativa y saber cómo aumentarla, podemos hacer un poco de historia y revisar de qué modo ha evolucionado la organización moderna, mirando las 5 dimensiones que la componen. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, las organizaciones que lograron distinguirse del resto fueron aquellas que trabajaron su estructura, el equivalente al esqueleto del cuerpo humano. Estructura en el sentido de roles, funciones, sistemas y procesos. Como lo dijo en ese entonces Frederick Taylor, el padre de la administración moderna, en nuestro esquema de trabajo no pedimos que nuestra gente tenga iniciativa, no queremos que haya iniciativa. Todo lo que queremos de ellos es que obedezcan las órdenes que les damos, que hagan lo que les decimos y que lo hagan rápido. Su mejor discípulo fue Henry Ford, quien acuñó una frase aún más directa: si pide un par de manos, ¿por qué un cerebro tiene que venir adherido? Y es que en su línea de ensamblaje de automóviles, Ford no necesitaba que la gente pensase, mucho menos que sintiese. Lo que necesitaba era que la gente ejecutase bien lo que otros ya habían pensado y diseñado. Pero la fórmula del éxito de Ford comenzó a hacerse insuficiente cuando General Motors decidió producir autos de colores, que se fueron imponiendo sobre el clásico Ford T, que siguió siendo negro. Y es que ya no bastaba con ejecutar bien, además había que pensar. A partir de la década de los 30, las organizaciones que se distinguieron del resto fueron aquellas que pusieron énfasis en la estrategia, el equivalente al cerebro del cuerpo humano. Alfred Sloan, el mítico CEO de General Motors, lo ponía así en los años 40. Solo a través de aumentar nuestro conocimiento podemos progresar, o mejor dicho, sobrevivir. Con el crecimiento de las organizaciones, sin embargo, se fueron haciendo evidentes las limitaciones que imponía el que esa capacidad para pensar y decidir estratégicamente estuvieran concentradas en la cúpula de las organizaciones. Cada vez se hacía más necesario que fueran muchas personas en distintos niveles las que pudiesen tomar decisiones y emprender iniciativas. Así se fue popularizando el concepto de talento, el equivalente al corazón del cuerpo humano. Y las organizaciones que se distinguieron de las demás fueron aquellas que pusieron esto al centro de su quehacer, como General Electric. Jack Welch, su gran CEO durante los 80 y los 90, diría: mi principal trabajo fue desarrollar talento. Yo era como un jardinero dándole agua y nutrientes a nuestros 750 altos ejecutivos. Por supuesto, también tenía que sacar algunas malas hierbas. Tener mucho talento, sin embargo, puede llevar fácilmente a una organización a esa nociva dinámica marcada por los egos, las agendas personales y las parcelas de poder. Alinear el talento no es tarea fácil y la estructura no sirve bien para ello. De ahí que ya en los 90 las organizaciones que comenzaron a distinguirse de las demás lo hicieron a través de la cultura, el equivalente a la sangre del cuerpo humano. Es ella la que permite al talento desplegarse, jugando en equipo y privilegiando el interés colectivo por sobre el individual. Lou Gerstner, CEO de IBM en esos años 90 y artífice de su profunda transformación, lo puso así: durante mi década en IBM me di cuenta de que la cultura no es solo una parte del juego, sino que es el juego. Pero la historia no termina aquí. En los últimos años ha tomado fuerza la idea de propósito, equivalente al alma del cuerpo humano, y las empresas de vanguardia se distinguen hoy por esto. Su existencia no se justifica por ganar plata, esta es solo un medio para poder trascender y dejar una huella que es más grande que ellas mismas. Son organizaciones que se hacen la pregunta de para qué existimos, más allá de qué hacemos y cómo lo hacemos. Un buen ejemplo es Apple, y así lo ponía Steve Jobs: mi pasión fue de construir una compañía duradera, donde la gente se motivara por hacer grandes productos que marcaran una diferencia en la vida de millones de personas. Todo lo demás será secundario.
Desde esta perspectiva evolutiva, las empresas que hoy se distinguen son aquellas que tienen una mayor capacidad adaptativa, y esta viene dada por una estructura flexible, una estrategia abierta a la experimentación, un talento que juega en equipo, una cultura que permite enfrentar los desafíos y no evadirlos, y un propósito que inspira y convoca. El desafío de construir una organización así no solo es necesario y posible, sino que es gratificante, porque al final significa pasar de gestionar un negocio a liderar personas. Bien, capacidad adaptativa conectada, ¿no es cierto?, con cómo yo voy permitiendo que las personas desplieguen su talento y lo hagan de una manera que está alineada, que se conecta con el bienestar de la organización, no cada uno por su lado. Entonces aquí está explicado esto a nivel más general. Voy a entrar cada vez a un nivel más específico para ver cómo podemos ir haciendo cosas distintas dentro de la organización. ¿Qué organización en la que está aquí representada no está viviendo algún tipo de proceso de cambio? Ninguna. Todas están en algún proceso de cambio. Bienvenido al mundo actual, ¿no? Es todo un tema como yo manejo el cambio dentro de las organizaciones, porque los cambios tienen estos componentes adaptativos. Si yo tengo más capacidad adaptativa, va a ser mucho más fácil manejar los cambios. Si tengo menos capacidad adaptativa, va a ser mucho más difícil. Entonces, miren esto. Esto es la curva de distribución normal, la campana de Gauss, ¿no es cierto?, que muestra cómo se distribuye la gente dentro de la organización frente a un proceso de cambio. Como concepto, esto está tomado de la ley de Roger, que es la ley que explica cómo las sociedades van adoptando nuevas tecnologías. Y entonces, lo que podemos ver es que a nivel de organización va a existir, en general, esta es una organización promedio, un 2,5% de personas entusiastas. Aquellos que le ponen un desafío delante y vamos a atacar el desafío. Hay un 13,5% de personas convencidas que, escuchando buenas razones, van a apoyar los cambios. Hay un 34% de pragmáticos donde necesitan evidencia para estar apoyando los cambios. Yo me muevo siempre y cuando me muestres que esto está funcionando. ¿Dónde está la evidencia que me muestra que esto sirve? Otro, que podríamos llamarlos cautelosos, a mí no me basta con evidencia, necesito garantías de que Quito va a estar tranquilo, las aguas no se van a mover, los puestos de trabajo no están amenazados, etc. Y finalmente están los escépticos, un 16%, que requieren tiempo. Solo el tiempo va a hacer que un escéptico vaya cambiando su mirada respecto del cambio que se está llevando adelante. De nuevo, esto es como una organización promedio, esos porcentajes vienen de la ley de Roger. Y le llama, ¿no es cierto?, Roger, que inventó la ley, por supuesto, a los entusiastas, le llama los innovadores, después están los early adopters, después están el early majority, el late majority y los adults. Seguramente varios de ustedes han escuchado esto. Lo interesante es aplicarlo a la organización. Ahora, ¿cuál es el punto acá? Lo que dice Roger es que una nueva tecnología nunca va a expandirse y llegar a ser masiva si es que no llega a ser adoptada por un 16% de personas. Es decir, lo que él denomina los innovadores y los early adopters. Podríamos pensar lo mismo respecto a los cambios organizacionales. Los cambios organizacionales agarran tracción cuando los entusiastas y los convencidos están subidos arriba del carro. Si ellos no se suben arriba del carro, no vamos a llegar a lo necesario para ir moviendo al resto de la organización. Ahora, eso puede tardar 6 meses, 1 año, 3 años, o no llegar nunca. ¿Cómo hago que esas personas vayan subiéndose arriba del carro? Ahora, de nuevo, si esta es una organización promedio, ¿cómo se vería una organización con alta capacidad adaptativa? Sí, tal cual. Así. Hay mucha más gente a este lado. Tengo muchas más personas que son entusiastas respecto a los desafíos que se enfrentan. Están buscando desafíos, de hecho. Tengo muchas personas que, con razones, se suben rápidamente arriba del carro. En realidad me bastaría solamente con los entusiastas para que la organización empiece a llevar adelante los cambios que se están proponiendo. Entonces, esta es una manera simple también de entender cómo voy desarrollando esa capacidad adaptativa, en qué se refleja al final del día. Esta organización puede llevar adelante muchísimos cambios paralelamente. Está mucho mejor preparada. Ahora, ¿cómo trabajo esa capacidad adaptativa? Bueno, lo voy a primero representar en esto que está acá. Y esto nos va a acompañar un rato, pongan un poco de atención porque después le voy a poner números a esto.
de la evidencia que nosotros hemos recogido de distintas organizaciones en su capacidad adaptativa. Entonces voy a mostrar 4 tipos de organización. Hay unas que son participativas, otras son jerárquicas, otras son orientadas hacia afuera, hacia adentro y otras orientadas hacia afuera. No todas las organizaciones tienen que ser participativas. Cuando tengo un trabajo que es rutinario, la jerarquía me sirve. Tendemos a orientarnos hacia adentro, pero cuando estamos en entornos muy inestables, tenemos que poner la mirada afuera, de otro modo nos quedamos atrás. Entonces tenemos la organización burocrática, formalidad, proceso, tradición, regularidad, orden son los valores, la gente que está ahí busca seguridad, trabajo para toda la vida, para ponerlo en una frase. Típico, todo lo que rodea la administración del Estado está ahí. Y es bueno que sea burocrática, para que siga procesos y haya garantías, pero al mismo tiempo, que ojalá fuera rápida. La organización comunal, donde los valores son la inclusión, el afecto, la afiliación, la negociación, el consenso, la gente está ahí por sentido de pertenencia, eso que es tan propio del ser humano. La junta de vecinos del barrio, el club de fútbol, la escuela pública, la familia, es una organización esencialmente comunal. Acá está la organización resolutiva, exigencia, control, tarea, eficiencia, resultados, son los valores, la gente se mueve por logros. Metas que cumplo, que típicamente dan a sociedades a bonos. Y arriba, y aquí están, qué sé yo, el retail, líneas aéreas, está la banca, las compañías de seguro, los hoteles. Arriba está la organización innovadora. Anticipación, creatividad, colaboración, flexibilidad, sentido, la gente se mueve por impacto. No solamente por cumplir objetivos, sino por dejar una huella, por hacer una diferencia. Entonces, ¿dónde está el punto de mayor capacidad adaptativa dentro de este gráfico? Arriba a la derecha. No son 4 cuadrantes. Esto es un plano con miles de puntos. ¿De qué se trata esto? De cada vez moverme un poco más arriba y un poco más a la derecha. No necesito estar ahí arriba. No necesito ser Google. No todas las organizaciones están llamadas a ser Google. Pero sí necesito, para ser más competitivo, ir ganando capacidad adaptativa, lo que se refleja en, de a poco ser cada vez más participativo e ir orientándome cada vez más hacia afuera. Bueno, tengan esto en mente, traten de pensar dónde están las organizaciones, dónde están ustedes, y con lo que voy a mostrar en un momento más, van a poder contrastarlo con otras organizaciones. Pero antes de eso quiero mostrar las 13 variables que están detrás de la medición de capacidad adaptativa. Todo esto que he ido mostrando acerca del concepto de capacidad adaptativa, las dimensiones de propósito, estrategia, estructura, cultura, talento, al final lo hemos llevado a 13 variables que medimos. Y porque se miden también pueden ser trabajadas. Entonces, desde gestión humana, yo podría impulsar el trabajo en estas 13 variables que voy a mostrar y voy a ir aumentando la capacidad adaptativa de la organización. Hay 2 que se refieren a propósito, que tiene que ver primero con la motivación de las personas. Yo quiero personas con propósito, quiero en la organización personas que logren conectarse con hacer una diferencia a través del trabajo que hacen en la sociedad, pero al mismo tiempo quiero una organización conectada con el entorno, que no se mire aisladamente, sino que entienda que su propósito también se conecta y emana de los propósitos de la sociedad en la que se inserta. Hay 2 que tienen que ver con estrategia, priorización del cliente, es una clave fundamental. Cómo la estrategia permanentemente prioriza al cliente. Y cuando se producen conflictos, prioriza el cliente por sobre los accionistas, prioriza el cliente por sobre los trabajadores, prioriza el cliente por sobre el cumplimiento de ciertas normas internas. La experimentación, cómo la estrategia está abierta a la experimentación, es decir, hay presupuestos asignados a experimentación. Y estamos haciendo 1, 2, 10, 100 experimentos y sabemos que muchos de esos van a fallar. Pero de eso se trata para poder evolucionar. Hay 2 relacionadas con estructura, intraemprendimiento, cómo genero condiciones para que personas que tienen iniciativa dentro de la organización puedan presentar proyectos y desarrollarlos dentro de la organización, con presupuesto y tiempo asociado, en lugar de perderlos, porque se van a terminar yendo. Flexibilidad. ¿Tengo que tener estructura? Siempre. Aún las organizaciones con alta capacidad adaptativa tienen estructura, pero tienen estructuras flexibles, no rígidas. 5 variables asociadas a cultura. 5. Piensa en la importancia que está teniendo cada vez más la cultura. 1. Juicio propio. Personas que sean capaces de pensar por sí mismas. Que no sean yes men o yes woman. Yo puedo opinar distinto al jefe. Responsabilidad compartida. ¿Cómo entiendo responsable no por mi equipo, no por mi área, sino por la organización en su conjunto? Y por lo tanto, porque me siento responsable por la organización en su conjunto, colaboro con otras áreas. Porque colaboro con más de los míos. Apertura a la discrepancia.
Es bueno que hayan diferentes ideas, es bueno que haya diversidad. Pongamos esas diferencias y trabajémoslas, porque de ahí crecemos. Aprendizaje de los errores. Si vamos a estar experimentando, se van a producir errores, no puedo esconderlos debajo de la alfombra, porque entonces el mensaje que estoy dando es no experimente, no haga nada distinto, sino que tengo que trabajarlos, mirarlos, aprender de ellos. Hay organizaciones que tienen el premio del error del mes, por si acaso, premio de verdad. Confianza. La confianza es una clave enorme, ¿no? Confianza horizontal y confianza vertical. Como yo confío y doy confianza a los que están al lado mío, y como jefe doy confianza y al mismo tiempo confían en mí como jefe. Y finalmente, a nivel de talento. El desarrollo profesional, por un lado, cómo busco vías a través de las cuales las personas puedan desarrollarse. No necesariamente hacia arriba. Hay muchas otras formas de desarrollo organizacional. Y finalmente, retroalimentación. Cómo tengo una práctica de retroalimentación constante. Estoy retroalimentando al talento, a las personas. No solamente una vez al año a través de procesos formales, sino de manera constante. 13 variables. 13 variables que explican la capacidad adaptativa y que permiten trabajar la capacidad adaptativa. Miren esto. Nosotros en CLA Consulting nos hemos dedicado a medir esto. Nos pasamos 7 años desarrollando un instrumento de medición y lo hacemos en las organizaciones como herramienta de diagnóstico para poder trabajar la capacidad adaptativa y al mismo tiempo desde hace 2 años, desde el 2021, venimos midiéndola más transversalmente. Primero lo hicimos solamente en Chile, el año pasado lo hicimos en Perú, Colombia y Chile, y este año, y esto lo acabamos de presentar hace 2 días, así que tienen la primicia aquí, voy a mostrar algunos datos que surgen de este estudio que es bastante completo, pero algunos datos. Aquí agregamos a Estados Unidos, a España, Argentina y México, además de Chile, Perú y Colombia. Fíjense las cosas que aparecen acá. Los unicornios, y esta es la primera conclusión que salta a la vista, son las organizaciones con más capacidad adaptativa, que era esperable, pero es notable verlo. El unicornio, para poner lenguaje para todos, ¿no es cierto?, es esa startup que tiene su modelo de negocio basado en tecnología que crece exponencialmente y llega a un tamaño que le permite ser valorizada en al menos $1.000 millones. ¿Ya? Rappi, para ponerlo en simple. Pero Book, que está allá afuera, está a punto de serlo. Entonces, esos son los unicornios, que son los últimos que voy a mostrar, pero voy a partir al revés. Voy a partir por la empresa tradicional grande, que está ahí. Esta es la promedio de todos los países que he dicho en todas las organizaciones tradicionales grandes. ¿Qué es una empresa tradicional grande? Aquella que tiene más de 200 personas y que, digámoslo en simple, viene del siglo XX. No nació como startup, nació como nacen normalmente, han nacido normalmente las empresas. Startup grande. Esta es una startup que nace de nuevo con un modelo de negocio basado en tecnología y que quiere crecer exponencialmente y que pasa de 200 personas. Está ahí. Fíjense que no es demasiado lejos de la tradicional grande. Y pegado a la tradicional pequeña. La tradicional pequeña es la típica MIPYME. ¿Qué quiere decir esto? ¿No es cierto? Que el tamaño es relevante acá, no solamente el que tenga tecnología, el tamaño es relevante. Ahora, ahí está la startup que tiene menos de 200 personas. Definitivamente en terreno más innovador. Y fíjense dónde están los unicornios. Disparados arriba. Fíjense la diferencia entre el unicornio y la tradicional grande en términos de capacidad adaptativa. Ahora, daría lo mismo si los unicornios viven en un planeta y las empresas tradicionales grandes viven en otro planeta. Pero esto empezó a cambiar. Entonces, Amazon es el primero de estos ejemplos de un unicornio, es decir, una empresa que tiene su modelo de negocio basado en tecnología y que se mueve en lógicas distintas al retail tradicional. ¿Y con quién compite Amazon? Con el retail tradicional. Y entonces, si el Grupo Éxito, si Falabella y otros más están acá abajo y Amazon está allá arriba, se acabaron. Mercado Libre es un unicornio de retail allá arriba, en Latinoamérica. Entonces ya no saco nada con mirar al lado a mi competidor tradicional. Tengo que mirar a estos unicornios que están disrumpiendo los modelos de negocio con una capacidad adaptativa mucho más alta. Hagamos una muestra rápida. ¿Quiénes de
aquí trabaja en organizaciones que podríamos denominar tradicionales grandes. Ya, bien. Más o menos la mitad. ¿Quiénes trabajan en startups pequeñas? Bien. En startups grandes de más de 200 personas, algunos pocos. Y en unicornios. 3, 4 manos arriba, 5. Ya. En 5 años más, cuando hagamos todo nuevo, probablemente va a cambiar esto y van a haber varias de las empresas tradicionales grandes en las que ustedes están que no van a existir siquiera. Y vamos a tener más unicornios. Ahora, no sé si, y aquí les pregunto a quienes dirigen a CRIP, ¿no es cierto? No sé si la gente de gestión humana de los unicornios va a venir a CRIP. Eso es un desafío traerlo. ¿Sí van a venir? Bien. Es un desafío, sí, es un desafío. Entonces, ojo, si yo estoy en una empresa tradicional grande, que ya está siendo, que está en una industria que ya está siendo disrumpida por unicornios, tengo que acelerar el paso, fuertemente. Esto no es teoría, esto es lo que está pasando de verdad. Y por eso vuelvo al rol de gestión humana, por lo menos al comienzo, en estos impulsos, para ir desarrollando la capacidad adaptativa de las organizaciones. Fíjense en el unicornio. Esto es un zoom, estamos en la parte de organizaciones innovadoras, y entonces tenemos a Chile y Perú. Ese número corresponde al ICA, Índice de Capacidad Adaptativa, de 0 a 100. 100 significaría estar allá en la punta superior derecha. Chile tiene 71,7, Perú 71,7. Están dentro de los unicornios, por eso están tan arriba. Colombia, Argentina y México, bastante parecidos, ya están un peldaño más arriba. España con 79, y Estados Unidos 89 y California, que es probablemente lo que va más adelante, ¿no es cierto? 81,4. Unicornios que están en California. Fíjense que los demás países latinoamericanos no lo hacen nada mal. Nada mal. ¿Por qué? Porque los unicornios rompen con la lógica de países. Claro, ustedes se pueden sentir orgullosos de que Rappi es colombiano, pero Simón Borrero le da lo mismo que sea colombiano. Estoy exagerando, ¿no? Se siente orgulloso de ser colombiano, pero no mira a Rappi como una empresa colombiana. Lo mismo que los que crearon Book, que lo hacen en Chile, no miran a Book como una empresa chilena. Se miran internacionalmente y buscan rápidamente crecer. Entonces no es raro que independiente del país donde estos unicornios nacen o estén, la capacidad adaptativa es igualmente alta. Y ustedes van a ver que eso no pasa con las empresas tradicionales. Otra amenaza para Latinoamérica ahora, y estoy hablando ahora a nivel de empresas tradicionales. No, perdón, voy a mostrarles cada una de ellas. Aquí están las tradicionales grandes. Eso es Estados Unidos versus LATAM. LATAM representado en estos 5 países. Las empresas tradicionales grandes en Estados Unidos tienen más capacidad adaptativa que sus equivalentes en Latinoamérica. La startup grande en Estados Unidos tiene mucho más capacidad adaptativa que la startup grande en Latinoamérica. La tradicional pequeña tiene más capacidad adaptativa, la startup pequeña tiene un poco más de capacidad adaptativa, no tanto, un poco más. Voy a explicar el fenómeno que está detrás de eso. Y finalmente, en los unicornios también hay cierta diferencia, pero igualmente están todos muy arriba, por eso no me preocupa mucho los unicornios latinoamericanos, están ahí, arriba. Lo que es preocupante son 2 cosas. Una, la empresa tradicional grande latinoamericana, que está muy por detrás de los unicornios y está bastante por detrás de sus pares norteamericanas. Y lo mismo pasa con España, a pesar de que el dato no está puesto acá. También están por detrás de España bastante. España se parece mucho más a Estados Unidos de lo que se parece a Latinoamérica. Pero aquí hay un fenómeno que es muy interesante, que es el de la startup pequeña. Fíjense lo que pasa con la startup pequeña norteamericana. Va, ¿no es cierto?, desde la startup pequeña norteamericana es la 2 ahí arriba en rojo, y fíjense cuando crece. Ahí está el otro era el 4 en rojo y después el 2 en rojo. ¿Se fija que el cambio es poco? Está muy cerca. Y fíjense lo que pasa con la latinoamericana. Cuando soy pequeño, tengo bastante capacidad adaptativa, el 4 celeste que está ahí. Y cuando crezco, me vengo acá abajo, al 2. La startup latinoamericana, cuando crece, básicamente se vuelve una empresa tradicional. En cambio, en la norteamericana, y pasa exactamente lo mismo con la española,
mantienen y siguen aumentando su capacidad adaptativa hasta llegar a unicornios. ¿Cómo se explica uno esto? Esto ha sido parte de varias conversaciones para poder entender el fenómeno. Y hay una explicación que hace bastante sentido. ¿Quiénes son los inversionistas de las startups en Latinoamérica y quiénes son los inversionistas de las startups en Estados Unidos y en España? En Latinoamérica tienden a ser inversionistas tradicionales, family offices, que es lo que le piden a esos emprendedores jóvenes que están montando una startup. Después de un ratito resultados, pues, el margen. Si no, le pongo más plata. ¿Qué es lo que hacen los norteamericanos? No ponen todo, porque los inversionistas norteamericanos son personas que ya han creado unicornios, ya están en este nuevo mundo digital. Ahora, aquí existe, no sé si lo han escuchado, la mafia Rappi. Ah, no sabían de esto. Les cuento. Simón Borrero y sus secuaces están invirtiendo cada vez más en startups colombianas del otro lado. Ahora, cuando Simón Borrero y secuaces, la mafia Rappi, invierte con lógica de unicornio, no con lógica de empresa tradicional. Y eso es lo potente. Por lo tanto, uno debería esperar que esto lentamente vaya cambiando. Pero en este momento lo que ocurre es que la startup latinoamericana después se convierte, más que en unicornio, se convierte en una empresa tradicional. Y un par de gráficos más. Este es el que estaba mostrando, de hecho, perdón, lo tenía puesto aquí por separado. Ahí está, ¿no es cierto?, España, cómo aumenta su capacidad adaptativa cuando crece la startup. Ahí está Estados Unidos, que la aumenta levemente, y ahí está Latinoamérica, que la baja. Ese es el fenómeno que estaba describiendo. Las organizaciones tradicionales grandes en Perú, Colombia y Chile están por sobre Argentina y México. Y aquí termino de mostrar data. Como digo, esto lo pueden buscar también ahí en CLA Consulting y en otros lados. Van a encontrar el estudio con mucho más información de la que estoy poniendo acá. Fíjense esto. Aquí estamos mostrando a las organizaciones tradicionales grandes de cada uno de los países. Entonces, Estados Unidos tiene 49.3, España 48.8, pero están en lugares distintos. ¿Por qué? Porque España es un país latino, de relaciones, vínculos. Por eso tiende a lo más comunal. Estados Unidos más de resultados, por lo tanto tiende a lo más resolutivo, pero ambas tienen alta capacidad adaptativa. Ahora, Perú, Colombia y Chile están dentro del lado de lo resolutivo más bajo que Estados Unidos, por lo menos 5 puntos. Perú y Colombia disminuyeron su capacidad adaptativa en relación al año pasado, Chile la aumentó muy levemente. Y esto creo yo, esta interpretación tiene que ver con lo que han estado viviendo Perú y Colombia este último año, política e institucionalmente, lo que ha significado un frenazo. O sea, ya no es desequilibrio, es exceso de desequilibrio que lleva a la parálisis. ¿Ya? Pero eso esperemos, ¿no es cierto?, debería cambiar y seguir Perú, Colombia y Chile aumentando su capacidad adaptativa. Fíjense esto que está acá. Ahí están Argentina y México. Las empresas tradicionales grandes. ¿Cómo se explica uno esto? Mi explicación para esto es la siguiente. A diferencia de Perú y Colombia, que están viviendo un fenómeno coyuntural, Chile lo vivió el año pasado, por eso disminuyó su capacidad adaptativa el año 2022 en relación al 2021. Argentina y México no están viviendo algo coyuntural. Argentina y México viven, podríamos decir, décadas de desorden institucional. ¿Qué es lo que hacen los empresarios tradicionales? Básicamente desinvierten. Las empresas quedan paralizadas, se transforman en burocráticas. Ahora, eso es un aliciente a que se vayan desarrollando más startups y más unicornios, que es lo que está pasando en Argentina y en México. Es como un mundo paralelo que va creciendo, al margen del desorden institucional que existe y que excede las fronteras de esos países. Bien, termino ahora con algunas pocas palabras en relación a lo que es liderazgo. Capacidad adaptativa y liderazgo, del modo que lo voy a presentar acá, son dos caras de la misma moneda. Se necesitan uno a otro y se benefician uno de otro. Entonces, una mirada a lo que yo entiendo que es el liderazgo tradicional, que hemos tenido más o menos por 7.000 años. 7.000 años, es decir, desde que empezamos a crear civilizaciones. No como cazadores-recolectores, sino cuando nos pasamos de la banda, al pueblito, a la ciudad, a la civilización, bueno, nos tuvimos que ordenar como sociedades. ¿Y cómo lo hicimos? Mirando hacia arriba. Mirando hacia arriba primero a algunos dioses y después a la representación de esos dioses a través de faraones, monarcas, reyes, etc.
Y eso después se fue transformando también en cómo nos organizábamos, ya no solamente a nivel estatal, sino que a nivel de distintas organizaciones y familiarmente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos al centro? Al líder. Al líder. Típicamente hombre, varón. Y alrededor de ese líder tenemos problemas, desafíos, situaciones que este líder es capaz de resolver y dar respuesta porque tiene un carisma, un talento, un poder, habilidades, valores especiales. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando nos ordenamos socialmente en torno a esto, hay alguien que está arriba que va a tener las respuestas, que va a poder guiarnos, que sabe hacia dónde tenemos que ir. Y nosotros vamos a confiar y vamos a delegar esas decisiones en ese líder. Inicialmente esos líderes no eran elegidos, venían designados por Dios, cualquiera que fuera el Dios. Y hace más o menos 200 años empezamos a elegirlos, pero un poquito más en la misma lógica. Esto funcionó muy bien. Nosotros tuvimos orden social, tuvimos opresión también, mucha, pero funcionó. No funciona más. No funciona más. ¿Por qué? Por lo que dije al comienzo. Vivimos tiempos de cada vez mayor complejidad producto de la aceleración del cambio. Y entonces, esa persona que queremos poner al centro va a tener las respuestas para los desafíos que hoy día estamos enfrentando por sí sola, imposible. Es imposible. Quisiéramos que las tuviera, pero es imposible que las tenga. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, tenemos que repensar el tema del liderazgo. Y en lugar de poner al líder al centro, lo que deberíamos poner son los desafíos al centro. ¿Cuáles son los desafíos, los retos que necesitamos enfrentar como organizaciones, como sociedades, como familia? Y no mirar hacia arriba a decir que venga el Salvador, sino decir cómo las personas que estamos alrededor de esos desafíos podemos enfrentarlos en lugar de evadirlos. Evasión es lo contrario del enfrentar. Pero nosotros tendemos a evadir, a tratar de quedarnos de nuevo en el equilibrio, en donde estamos. Necesitamos enfrentar. ¿Quién enfrenta esos desafíos? ¿Quién es el líder, por lo tanto? No aparece ahí, no aparece la figura del gran líder. Aquí lo que necesitamos es ejercicio de liderazgo proveniente de la mayor cantidad de personas posibles. De este y el de allá. Si nadie ejerce liderazgo, esto se queda donde está. Ahora, si está bien, quedémonos donde estamos. Pero con los cambios que estamos viviendo, es difícil pensar que podemos estar bien por demasiado tiempo en un mismo espacio. Entonces necesitamos esto. Que este sistema, sea una familia, sea una organización, sea la junta de vecinos, sea un país, sea una ciudad, sea una asociación gremial, se mueva, evolucione, avance hacia el desequilibrio. Ejercer liderazgo significa, por lo tanto, crear desequilibrio. Pero no uno solo, sino personas que van poniendo esos temas y van empujando a que esto se viva. Porque esto es la contracara de la capacidad adaptativa. Porque va a ser mucho más fácil ejercer liderazgo cuando yo tengo una organización con alta capacidad adaptativa. Hay menos dependencia de la autoridad, hay más apertura a la discrepancia, hay más experimentación, etcétera, las variables que mostré antes. Es mucho más difícil cuando tengo menos capacidad adaptativa. Ejercer liderazgo en la administración pública, ustedes lo saben, es especialmente difícil. Ejercer liderazgo en un unicornio es mucho más fácil. Hay muchas personas en los unicornios ejerciendo liderazgo. Hay muchos grados de autonomía. Y esto que estoy poniendo acá, y voy a cerrar con esta reflexión, creo yo es clave ya no solamente para las organizaciones, sino para el mundo, para la sociedad en que estamos. Este cambio en la mirada del liderazgo es absolutamente esencial, pero no estamos muy dispuestos a esto. Entonces, estamos enfrentando desafíos cada vez mayores. ¿Qué es lo que buscamos las personas frente a los desafíos? Tradicionalmente hablando, alguien que dé respuesta a eso. Alguien que nos diga, mire, vaya por acá. Y que sea lo más fácil de seguir. Y entonces estamos llenos de líderes tradicionales que dan respuestas fáciles, simples, pero equivocadas a esos desafíos que enfrentamos. Y eso conduce al precipicio. No voy a dar nombres, ni situaciones, ni países, pero ustedes se los pueden imaginar. Y los tenemos
en el hemisferio norte, en el hemisferio sur, en oriente y occidente. Versus lo que es ejercer liderazgo, que es decir, no tenemos una respuesta simple y fácil para esto. Es complejo, pero necesitamos tomar responsabilidad sobre eso, no mirar para el lado. Y quizá el más grande de todos, que nos involucra finalmente a 8.000 millones de personas dentro del mundo, es el cambio climático. Pero después me puedo ir a muchos otros. Y Colombia tiene sus grandes desafíos, y Chile tiene sus grandes desafíos, y Estados Unidos tiene sus grandes desafíos. ¿Cómo se ejerce liderazgo para enfrentarlos en lugar de evadirlos? Eso es de qué es lo que estamos hablando cuando hablamos de liderazgo, y por eso es tan importante la capacidad adaptativa, porque permite mucho mejor a las organizaciones enfrentar esos desafíos y avanzar. Y cierro como empecé. Creo yo que en las organizaciones, gestión humana, en los tiempos que vivimos, en las organizaciones particularmente tradicionales grandes, juega un rol muy importante en crear conciencia de la importancia del desarrollo de esa capacidad adaptativa y de cómo ejercer liderazgo dentro de esas organizaciones. Así que la fuerza los acompañe. Muchas gracias. Creo que tenemos algún espacio para preguntas o algo, José. ¿Sí? No sé si hay micrófonos, manos, lo que ustedes quieran ahí. Comentarios. No me vayan a decir que se quedaron así todos tranquilos, me compraron todo lo que dije, no tienen opinión propia. Allá. Por aquí, a mi izquierda adelante, segunda fila. Ahí. Acá. Gracias. Mi nombre es Juan Carlos Botero. Soy el CEO de un parque industrial y logístico en Palmira, Valle del Cauca. Y mi pregunta, pues primero agradecerte la presentación, es muy interesante, inspiradora y nos deja pensando en los retos que tenemos por delante. En nuestra organización hay pues la jerarquía clásica, ¿no? La pregunta es, ¿qué sugerirías o qué recomendarías para que estas organizaciones grandes o medianas, la nuestra es mediana y con tendencia jerárquica de muchos años, para que desde el área de gestión humana se impulse ese cambio, se lidere, se articule ese cambio hacia pues una organización más adaptativa? Bien. Gracias por la pregunta, Juan Carlos, y te la voy a devolver. En una organización tradicional, sea grande o mediana, la figura del CEO es absolutamente clave. Por lo que tú dijiste, hay jerarquía. Entonces, un gerente de gestión humana va a poder movilizar, avanzar, en la medida que sienta que tiene el respaldo del CEO. Incluso más. A veces va a tener que ser el propio CEO el que aliente a ese gerente de gestión humana a poder impulsar cambios como los que estamos conversando acá. Entonces, vuelvo al concepto que tenía antes, ¿no? En el mundo actual, idealmente, y particularmente en las empresas tradicionales, los CEOs tienen que también entenderse como, llamémosle, los grandes gerentes de gestión humana. No que no haya un gerente de gestión humana, sino que tienen que realmente enfocarse no solo en el negocio, sino que también tener una mirada organizacional, no dejarla entregada. Ahora, eso lleva a que haya buenas conversaciones en el comité de dirección. Es muy importante esto. Acerca de, bueno, ¿qué cambios? ¿Queremos que haya más autonomía, por ejemplo? Queremos que haya más discusión, queremos que haya más diversidad y que se logren nichos ahí de innovación. Todo eso son cambios culturales importantes. No se pueden hacer demasiado rápido si la capacidad adaptativa no es muy alta.
pero en algún momento hay que empezar. Y tiene que estar el compromiso del CEO y de a poco del comité de dirección. Cuando eso ocurre en organizaciones jerárquicas, empieza a fluir. Si no ocurre, esto es una ilusión, porque va a estar trabajando con la segunda y la tercera línea. ¿Y qué va a hacer la segunda y la tercera línea? Cuando la alientan a tener opinión propia, a poder colaborar con las áreas del otro lado, va a mirar hacia arriba y va a decir, oye, cada vez que yo vengo con una idea, me la rechazan. Cada vez que trato de colaborar paralelamente con alguien de otra área, me reta mi jefe, porque tendría que haber ido a hablar con él primero, para después que él hablara con el otro y después con el otro. O sea, arriba está la clave. Acá. Muy buenas tardes, mucho gusto, Shirley Hernández. Tengo una consulta. Desde las 13 habilidades que nos permite llegar a las empresas una capacidad adaptativa está la intraemprendimiento. ¿Nos puede compartir un caso de éxito de empresas u organizaciones que estén trabajando esta parte de intraemprendimiento? Sí. Uno de los fenómenos típicos, ¿no es cierto?, en Google te vas a encontrar con esto todo el rato en todas estas organizaciones más innovadoras. Pero en organizaciones más tradicionales, lo que se hace muchas veces, ¿no es cierto?, es abiertamente promover la presentación de ideas que den lugar a proyectos que se puedan impulsar. ¿Ya? Entonces son, entre comillas, concursos de proyectos. Pero ¿qué es lo que es importante acá? Porque hay muchísimas organizaciones que tienen eso. Pero resulta que después se presentan los proyectos y es como un listado de cosas muy chicas y le dan un financiamiento para que lo haga, que son financiamientos muy pequeños, para que haga una cosa como remodelar el comedor, por decirte algo. Quizás lo estoy ridiculizando un poco, pero no tanto tampoco. No, aquí tienen que ser proyectos fundamentalmente de negocios. Exactamente. Que tengan, por tanto, asociado un plan, un caso de negocio. Ahora, aquí está el cuento, ¿no es cierto? Yo apruebo ese caso de negocio, pongo el presupuesto y le permito a esas personas y otras más irse con eso. Pero dentro de la organización. Y tengo que crear el ambiente para que ocurra. Hay que tener mucho cuidado con los spin-offs acá. ¿Ya? Que pueden servir, pero cuando yo quiero hacer un spin-off que está más o menos dentro del ámbito de lo que es el negocio de la organización, tiene que trabajar con la organización para aprovechar todas las capacidades instaladas que la organización tiene. Entonces, si hago un spin-off afuera, lo incubo y después ese spin-off tiene que venir hacia adentro, normalmente lo que ocurre es que la organización lo rechaza. Entonces tengo que incubarlo dentro. Y ahí es donde está el cuento. Entonces el intraemprendimiento no es solamente un tema estructural, parte siendo un tema estructural, pero tiene algunos componentes culturales al mismo tiempo. Pero ahí está. Y tengo que estar dispuesto a dejar la gente. Que la gente vaya hacia allá y entonces voy a sacar justamente a aquel colaborador preferido que tengo trabajando al lado, tengo que dejarlo, tomar ese espacio. Juan Carlos, cuando te escucho hablar del tema adaptativo, ¿cómo hacer con estas compañías tradicionales que están muy en lo técnico del hoy, o sea, muy engolosinados con el EBITDA del año, y estos temas se vuelven más, no están en la agenda diaria, porque estamos preocupados por el presupuesto de hoy? ¿Cómo, en tu experiencia, uno puede lograr que la comunicación y que las conversaciones migren hacia el futuro? O sea, ¿cómo hacer ver que estamos sacrificando el EBITDA de mañana por estar solamente en el EBITDA de hoy? Sí. Es una muy buena pregunta, Gisela, y esto es lo que normalmente ocurre. Y particularmente cuando vivimos tiempos complejos y los márgenes se estrechan o los números se vuelven rojos y entonces la mirada se vuelve al corto plazo. ¿Ya? Aquí tiene que haber una toma de conciencia más grande. Y es lo que yo trato de hacer a través de charlas como esta. Es decir, miremos un poquito más allá del día a día, miremos lo que está pasando en el mundo, miremos la tendencia que esto está siguiendo. Porque no sacas mucho con cuidar el margen de este año si es que no estás mirando lo que va a pasar en 5 años, donde ya no es el margen, es tu subsistencia la que está en juego. Entonces, si hay personas en la alta dirección que logran tener esa mirada y tomar conciencia de eso, pueden jugar en lo que muchas organizaciones llaman la ambidiestralidad. Es
Estoy, por un lado, en la operación del día a día y estoy también en la transformación hacia 5 años. ¿Tienen tensiones? Por supuesto que sí, pero hay agendas para una cosa y hay agenda para otra cosa. Buenas tardes. Billy. Soy Billy von Mayenberger y soy socio de Heydrich and Struggles aquí en América Latina. Esta semana nosotros terminamos de lanzar un estudio de juntas directivas o de consejos de administración en América Latina y encontramos que, digamos, el foco principal para los miembros de las juntas hoy en día está en temas como cambio climático, como diversidad, como el tema de ciberseguridad y por supuesto, digamos que con apertura a inteligencia artificial. ¿Cómo hacer para que el tema de gestión humana, que realmente es el que mueve las organizaciones, esté en la agenda de las juntas directivas y no esté en temas, porque es que afecta directamente a la organización, al negocio, al largo y al mediano plazo, todo, pero no está en la agenda de las juntas directivas? ¿Cómo hacer para permear las juntas? Ya, te agradezco mucho la pregunta. Dudé si poner un gráfico adicional acá, pero ya era mucha información y no lo hice. En realidad debería haberlo hecho. Hay otra segmentación de información que hacemos nosotros acá respecto a la percepción que tiene la alta dirección de las organizaciones en relación a la capacidad adaptativa de la organización y el resto de la organización. Ahora, fíjate lo que ocurre acá. Y esto ya lo hemos visto en los 3 años. Tienes, por un lado, ¿no es cierto?, a las juntas directivas, dueños, fundadores y CEO, en una mirada muy similar y mucho más positiva de la que tiene el resto de la organización. Fíjate esto, los gerentes, que son reportes directos del CEO, tienen una mirada mucho más parecida a los subgerentes, a los profesionales o a los administrativos, que a la que tiene el CEO. Lo que te dice es que el CEO está mucho más cerca de la junta directiva, se ve de la junta directiva y no se mete mucho en la organización. Ahora, tú lo estás poniendo muy bien, Billy, porque esto es dramático. Pues yo puedo hablar de cambio climático, puedo hablar de inteligencia artificial, puedo hablar de diversidad, de esto y de lo otro, a través de grandes indicadores, pero para que las cosas pasen, la organización tiene que moverse. Y no saben bien qué es lo que pasa en la organización. Esto es lo que te muestra esto dramáticamente. Ahora, te lo muestra en algunos lugares más dramáticamente que en otros. México es una cosa que no te la puedes creer. La brecha que existe entre la mirada de los que están arriba y los que están dentro de la organización. Después Chile. Después viene Colombia y Perú. Argentina menos. Es una sociedad más igualitaria también. Y por supuesto Estados Unidos y España particularmente es una mirada muy similar. Entonces yo coincido contigo, un problema grande. Yo no puedo administrar una organización desde el cielo. Ahora, fíjate los CEOs de los unicornios. ¿Dónde están los CEOs de los unicornios? En la organización, ahí mismo, metidos adentro. No en un directorio que discute los grandes temas del mundo y traspasa información, porque esa es parte del trabajo de la junta directiva, de cómo hacen tráfico de información. Estoy ya exagerando un poco el tema, pero la verdad es que están poco conectados con la organización. Y ven esos temas que tú dices y después miran los resultados financieros. Y hasta ahí llegamos. Hay que mostrar las cosas como estas, para que pueda haber más sensibilidad y conciencia. Juan Carlos, buenas tardes para todos. Mi nombre es Álida Berríos, soy la directora administrativa de la Zona Franca del Pacífico. Escuchando toda la charla que nos diste y escuchando la inquietud de Estela y el aporte del joven, que le dije joven, vea, se rió. Es importante tener en cuenta que desde nosotros como talento humano, nosotros como gerentes de esos proyectos y de esos procesos, tenemos que empezar a crecer y crecer mentalmente, saber cómo llegar a la gerencia, cómo llegar a esa junta directiva, cómo llegar a esos fundadores. Ella explicaba, pero ellos solamente se enfocan en una EBITDA. Pues claro, ellos se enfocan en una EBITDA porque es el deber ser, pero ese EBITDA va a depender de nosotros, ese EBITDA va a depender de la parte operativa, va a depender de nuestros operarios, va a depender de nuestros funcionarios, porque nosotros somos el corazón de la compañía. Entonces, cuando uno es consciente de eso,
busca como es eliminar esas barreras y hacer que ellos entiendan, y esto es una escala, Estela, para poder llegar al CEO y entender y hacer que participe dentro de estos congresos y entienda cuál es el norte de la compañía, porque si no vamos a quedarnos cada día atrás y atrás y atrás. Entonces lo que yo les invito es como busquemos esas estrategias y esas herramientas para poder ir tomando conciencia, no solamente nosotros, sino hacer esa conciencia evolutiva para que ellos realmente entiendan que el futuro de la compañía depende de esta área. Muy bien, me encanta la reflexión y parece que vamos a cerrar con esto porque si observo me están echando. Pero quiero construir dos cosas sobre eso. Cuando estamos hablando de este cambio de liderazgo tradicional a liderazgo adaptativo, es un cambio de conciencia. Es un cambio de conciencia respecto de cómo entiendo mi rol. Porque en lo tradicional, seguramente yo voy a entender mi rol más en la lógica de ejecución de ciertas cosas que provienen desde las juntas directivas, CEOs y demás, versus entenderlo desde movilizar cambios que generen progreso dentro de la organización. Entonces, para poder ejercer liderazgo, lo primero es tomar conciencia, como tú bien lo dices, hacer un cambio en los supuestos desde los cuales me paro. De ahí viene el desarrollo de habilidades, porque no es fácil. No quiero aquí vender la pomada, decimos en Chile, ¿no es cierto?, de que esto es fácil. No, no es fácil, pero es posible. Primero tengo que hacer el cambio de chip y después desarrollar competencias, por ejemplo, de la construcción de alianzas, para poder movilizar a los que están arriba. No voy solo, construyo alianzas primero, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bien a ese llamado de conciencia que nos vuelve, ¿no es cierto?, a el foco que yo quiero darle a esto. Que no sea una charla teórica. Esto es de verdad, esto es real. Y ustedes están en posiciones donde pueden activar cosas dentro de sus organizaciones en el momento en que es crítico. Veo manos levantadas por allá, pero yo sé que yo estoy disponible por allá afuera, feliz. A menos que tú dejes que pregunten allá. Sí, ya, gracias. Bien. Hola. Bueno, me presento, mi nombre es Jessica Rojas, yo trabajo en la Cámara de la Diversidad y nosotros, digamos, que acompañamos todo el proceso de diversidad, equidad e inclusión en todo Colombia. Eso es lo que hacemos básicamente. Sin embargo, queremos aprovechar esta oportunidad, no sin antes darte gracias por todo ese conocimiento y de pronto todo lo que nos has dado el día de hoy, para dar una visual o una mirada más internacional. ¿Qué pasa a nivel Latinoamérica o quizás en otros continentes que no estamos haciendo acá? ¿Qué hace la diferencia para que puntúe, como tú nos estás mostrando en las diapositivas, que la diversidad, la equidad e inclusión o quizá la apertura al cambio que nos lleva a este punto que es tan importante hoy en día sea más, digamos que más en auge que aquí en Colombia? ¿Qué pasa o qué nos falta a Colombia? ¿Qué le falta a la organización colombiana? No solamente en diversidad, equidad e inclusión, sino en la apertura al cambio, en el liderazgo, lo que vimos que no estamos haciendo. ¿Qué nos dejarías tú como tip, como esto es lo que realmente les, no sé, les damos a ustedes para que empiecen desde cero? Es muy buena la pregunta. Yo muestro las 13 variables, ¿no es cierto? Y ahí está el corazón de esto, pero tú lo pones en una cosa que es más profunda. ¿Cómo es que llegamos en Latinoamérica a estar en un lugar tan distinto de donde está Europa y de donde está Estados Unidos? Y es una muy buena pregunta. Yo no tengo una respuesta certera. Te puedo dar un par de ideas con las cuales podemos jugar. En prácticamente toda Latinoamérica, nosotros venimos de una herencia cultural española de jerarquía muy marcada, de buscar las respuestas arriba, ir a la corona. Podemos estar en Colombia, podemos estar más alejados en la capitanía del sur de este continente, en Chile, pero las decisiones se toman en España, en la península ibérica, desde la colonia hasta allá. Entonces eso queda muy marcado. Argentina es un caso distinto para Latinoamérica, probablemente por la influencia italiana. Entonces ahí hay una cosa, que eso no lo tienen las colonias inglesas, no lo tiene Europa tampoco. Y eso nos limita mucho, porque de nuevo vuelve a esta idea del liderazgo tradicional. Y la segunda es el tema de lo que aquí aparece como responsabilidad compartida, el sentirse parte de algo más grande. A nosotros nos cuesta mucho eso en Latinoamérica, somos mucho de caciquismos, venimos de ahí. Y entonces yo defiendo mi pedazo, y me cuesta más mirar lo grande, por lo tanto tener mirada sistémica. Y Argentina, que si bien está mejor en esto que es el juicio propio, de no depender tanto de la autoridad, está pésimo
en lo que es responsabilidad compartida. Entonces cada uno, claro, podrá tener opinión propia, pero anda cada uno por su lado, y por eso el país está donde está. Entonces ahí hay dos elementos, Jessica, que de nuevo no los quiero poner como definitorios ni mucho menos, pero que en lo que es la historia nuestra en Latinoamérica pueden ayudarnos a entender por qué partimos de una base distinta y mucho más baja que Estados Unidos y que Europa al menos.